bienvenida en este día, bienvenidos. Y vamos a escuchar la palabra. Esperemos que sea el Señor derramando su espíritu sobre nosotros para que nos dé sabiduría, entendimiento y para que tomemos esta palabra y la podamos poner en práctica, porque necesitamos ser oidores y hacedores de la palabra. Amén. Bueno, entonces, iglesia, como decía el pastor ahora, muchas veces hacemos planes, las cosas no se nos dan, pero el que tiene la última palabra es el Señor. Amén. Entonces, hacemos planes y no salen las cosas como queremos. Y de hecho, el título del mensaje hoy es ¿cómo reacciono cuando las cosas no salen como yo quiero? Amén. Entonces, ¿cómo reaccionamos cada uno de nosotros cuando planeamos, cuando nos programamos, cuando proyectamos algo y las cosas no se nos dan, no sale como queremos? ¿Cómo es esa reacción? Nosotros como humanos, como seres humanos, iglesia, a veces reaccionamos de diferentes maneras. Cada vez que las cosas no nos salen como queremos, hay una reacción, digámoslo así, extraña, algo diferente en nosotros. Muchos reaccionan con enojo, con enfado, con molestia. Otros reaccionan aún reclamándole a Dios, ¿por qué las cosas no salen como yo quiero? Le reclaman a Dios por lo sucedido. Otros reaccionan, iglesia, con frustración, no poder satisfacer sus necesidades o sus deseos. Y también hay quienes reaccionan con tristeza, con insatisfacción, con pesimismo, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas otras formas de cómo reaccionan las personas cuando las cosas no salen como ellos quieren o como nosotros queremos. Y hoy, iglesia, vamos a tomar como ejemplo la vida de Jonás. Sabemos que Jonás fue un hombre a quien Dios le cambió el plan de su vida. Jonás era un profeta de Dios. Aparte de que Jonás era profeta, era hijo también de un profeta, era hijo de Amittai, profeta. O sea, él venía de un padre profeta también. Quiero tomar como base, como texto base allí en la palabra Jonás, capítulo 2, versículo 8 y 9. Claro que quiero dar un repaso breve allí en el libro de Jonás. Los 4 capítulos los vamos a tocar hoy rápidamente, pero el texto base quiero que sea Jonás capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Amén, iglesia. Entonces, allí vemos cómo Jonás está haciendo un compromiso con el Señor. Como les dije, iglesia, vamos a enfocarnos en la vida de Jonás. Creo que todos conocemos la historia de Jonás. Es una historia que nos han contado desde niños. Todos creo que conocemos la vida de Jonás, la historia. Y el primer punto al que quiero compartir hoy, iglesia, es el llamado de Dios a salvar una ciudad. Iglesia, el Señor siempre nos está llamando. Si tú estás conectado por medio de esta plataforma, si tú asistes a la iglesia, es porque un día tuviste un llamado. El Señor llamó a un propósito. Hoy el propósito con el cual Dios llamó a Jonás fue para salvar una ciudad. Dice Jonás capítulo 1, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová a Jonás de Amittai diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Sabemos allí que Dios llamó a Jonás con una encomienda, con una misión clara, era de ir a Nínive. Pero Jonás no le salen las cosas como él quería, no le salieron las cosas como él pensaba, porque él creía que la ciudad de Nínive, como era una ciudad mala, perversa, una ciudad pecadora, Jonás creía que Nínive no era merecedora de la misericordia de Dios, sino que Nínive era merecedora de un severo juicio.
Y es por eso que Jonás no quiere ir a esta ciudad y decide huir a la parte más lejana de la ciudad a la cual Dios lo había enviado. Dios lo había mandado para Nínive y él coge otro rumbo, se va para Tarsis, al otro extremo de Nínive, a unos 5.911 kilómetros de Nínive. Mire la distancia a la que Jonás huye, 5.911 kilómetros de distancia. Entonces Jonás se alejó totalmente de la ciudad donde Dios lo había enviado. Y dice la palabra de Dios que Jonás descendió a Jope y se embarca allí en una nave que va a Tarsis, a otra ciudad diferente a la que el Señor lo había enviado. Y acá es donde la historia, iglesia, se pone un poco más interesante, que después de que Jonás está en la nave, después de que van ya con los marineros mar adentro, dice la palabra de Dios que Dios preparó una gran tormenta, una tempestad que azotara allí esa nave, un viento recio que embraveció el mar y se levantó una gran tormenta allí en medio del mar. Dice el versículo 4, dice, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave se partía. Mira, iglesia, lo que sucede cuando Dios nos hace un llamado, cuando Dios nos encomienda a hacer algo, nosotros huimos de la presencia de Dios. A donde llegó esto, dice que se levantó una gran tormenta. Muchas veces, iglesia, sabe, se levantan tormentas en medio de nuestras vidas. Muchas veces se levantan esas tormentas, esos grandes vientos en medio de nuestras vidas y nosotros reaccionamos de una manera mal, de una manera extraña y decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Y no miramos cómo estamos actuando. Mire, se levantó esta gran tempestad, esta tormenta en el mar. ¿Por qué fue? Porque Jonás estaba actuando mal. Estaba actuando de una forma incorrecta porque el Señor le trazó un camino, le puso una misión clara y precisa. Él quiso desviarla. Entonces se levanta esto y a veces nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Sabe, iglesia, muchas veces no miramos cómo está nuestra vida o qué estamos haciendo nosotros. Se levantan esas tormentas. Muchas veces podemos hoy en día decir, se levantan tormentas algunas personas. Claro que en la iglesia eso no pasa. Pastor sabe que eso es en iglesias de otros mundos, donde no volvieron a la iglesia por miedo al COVID. No, de pronto voy a la iglesia y me contagio. Entonces, no nos conectamos en la plataforma. ¿Por qué? Es que qué pereza. No es lo mismo. No es lo mismo estar en la iglesia que estar por medio de la plataforma y no nos conectamos allí. No vamos a la iglesia porque qué miedo, de pronto me contagio. Entonces, ¿cómo quieren que el Señor esté allí tranquilo si a veces el Señor nos llama con un propósito y nosotros tergiversamos? No diezmamos, no ofrendamos, no sembramos para el reino. Se levantan esas tormentas en nuestra economía, Señor, pero ¿por qué así? Y reaccionamos de una manera extraña, de una manera rara, a veces hasta culpamos a Dios. ¿Por qué? No sabemos, no estamos mirando. Es que hay un mandato de diezmar, de ofrendar, de sembrar para el reino. Dios bendice al dador alegre. Pero si yo no lo hago, ¿cómo queremos que no se levanten tormentas, tempestades en medio de nuestras vidas? Amén. Entonces es allí, iglesia, donde empezamos a buscar una serie de justificaciones y cuando vemos que ya no podemos manejar la situación, hasta culpamos a Dios. Es allí donde mucha gente dice, ¿cómo reacciono yo cuando las cosas no salen como yo quiero? Muchos culpan a Dios, muchos reniegan y pelean con Dios porque las cosas no les salen como ellos quieren. ¿Pero por qué? Porque empezamos a buscar justificaciones. Empezamos a mirar otras cosas. El propósito de Dios es que yo haga X, Y, Z situación, pero yo hago lo contrario.
queremos que no se levanten las tormentas y las tempestades en medio de nuestras vidas. Iglesia, a veces creemos que nosotros mismos podemos manejar la situación, pero no es así. Nosotros no podemos manejar nada si no es por la voluntad de Dios. Iglesia, podemos ver y sabemos allí en aquella nave habían marineros donde Jonás se embarcó. En esa nave habían marineros expertos en resolver la dificultad del mar, expertos en afrontar grandes vientos, fuertes mareas allí, en estar en alta mar con el mar embravecido y ellos saber manejar la situación. Cualquier situación que se presentara en alta mar, ellos eran expertos allí en resolver y en salir de esa situación. Cuando vieron, iglesia, esto era diferente, que esta tormenta era diferente, cuando se dieron cuenta que ellos no podían manejar esta situación, entonces dijeron, esto es de los dioses. O sea, ya ellos estaban aludiendo esta situación a algo fuera de lo común. Dice, esto es de los dioses. Y dice la palabra de Dios que cada uno clamó a su Dios. Esto quiere decir, iglesia, que ellos tenían varios dioses, porque dice, cada uno clamaba a su Dios, estos marineros. Entonces vemos que ellos no eran cristianos, ellos no eran allí de la misma conexión de Jonás, temerosos de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, sino que ellos tenían dioses diferentes. Dice el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Porque Jonás dice que se metió a esa barca, esa nave, y descendió al piso abajo, a lo profundo, y se echó a dormir. Ellos clamaban a sus dioses, pero dice, verso 6, el patrón de la nave se le acercó y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Iglesia, mire, aquí yo veo unas cosas bastante interesantes en este versículo. Primero dice, el patrón de la nave se le acercó y le dice que tienes dormilón. O sea, estaba durmiendo. Iglesia, tú y yo no podemos dormir. Tú y yo tenemos que llevar una vida espiritual activa. No podemos dormir. Y le dice, levántate, no duermas, levántate y clama. Clama a tu Dios. Amén, iglesia. Dice, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros, no pereceremos. Iglesia, Jonás estaba durmiendo. Como les dije, tú y yo no podemos dormir. Y le dice, levántate, dormilón, y clama a tu Dios. Tal vez Él tendrá misericordia de nosotros para que no perezcamos. Iglesia, lo estaban mandando a orar. ¿Sabe una cosa, iglesia? Cuando Dios tiene un propósito contigo, hasta el diablo manda a orar. Cuando Dios tiene un propósito contigo, iglesia, hasta el mismo diablo te manda a orar. Ellos no eran cristianos, ellos clamaban a diferentes dioses, pero le dicen, Jonás, levántate, levántate, no es tiempo de dormir, no es tiempo de estar allí durmiendo, haciendo pereza, es tiempo de levantarnos, es tiempo de orar, es tiempo de clamar al Dios del cielo, al Dios de Israel, amén. Entonces, iglesia, es tiempo de que nos levantemos y clamemos al Dios en esta situación, en este tiempo de pandemia. No es para que estemos acostados. Hombre, no estamos yendo a la iglesia, entonces tampoco me conecto o me pongo a ver televisión o esto. No, iglesia, levántate. Clama a tu Dios, clama a tu Dios por tu vida, clama a tu Dios por tu familia, clama a tu Dios por tu ciudad, clama a tu Dios por la nación, por el mundo entero. Es tiempo de que nos levantemos, de que nos paremos y clamemos a nuestro Dios. Quizás Él tenga misericordia y no perezcamos, no nos toque esta pandemia a nosotros. Amén, iglesia. Entonces, el propósito de Dios, iglesia, a salvar a Nínive. Ese era el propósito de Dios, pero por medio de Jonás. Iglesia, Dios le dio a Jonás un propósito. Dios iba a cumplir ese propósito por medio de Jonás. Así él huyera, así él se fuera a otro lugar, Dios le había trazado un propósito. ¿Sabe una cosa, iglesia?
Dios actúa de una manera que muchas veces nosotros no entendemos. Y en la Biblia hay muchos casos donde Dios le da un plan, un propósito a una persona y esa persona no lo hace. Entonces Dios no se pone a discutir, sino que simplemente busca a otra persona. Pero hay casos donde Dios le traza un plan a una persona y así esa persona no quiere, el Señor hace todo lo que tenga que hacer por cumplir ese propósito, porque es con esa persona que el Señor quiere salvar, es con esa persona que el Señor quiere hacer grandes obras. Amén. Y este era el caso de Jonás. El Señor hubiese podido haber conseguido otro, listo, no quiso, busquémonos a otro. Pero Dios tenía un plan y un propósito específico en la vida de Jonás. Amén. Por eso es que Dios quería salvar a Nínive por medio de Jonás. Y entonces vienen los marineros y le preguntaron a Jonás, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Y todas esas preguntas, o sea, le hicieron allí una hoja de vida, le preguntaron de todo. Y Jonás le dice, soy hebreo y temo al Dios Todopoderoso. Amén. Temo al Dios Todopoderoso. Jonás les dijo que él huía del Dios Todopoderoso. Entonces fue allí donde Jonás entendió que todo esto venía por él. Todo esto venía a causa de él, porque él dijo, yo huyo del Dios de Israel, del Dios Todopoderoso. Entonces Jonás les dice, échenme al mar. Ustedes no tienen que hacer nada. Échenme al mar y Dios resolverá esta dificultad. Y así fue. Dice que los marineros trabajaron allí incansablemente también tratando de calmar la nave, de aquietarla, evitar echar a Jonás allí en el mar. Fue inútil el trabajo y tuvieron que echarlo, pero Dios había preparado un gran pez, todos lo conocemos allí la historia, y miremos allí cómo empieza este suceso, allí en el vientre del mar, del pez. Allí en el vientre del pez empieza un suceso algo diferente. Y el segundo punto, iglesia, que quiero compartir es una oración desde el vientre de un pez. Vemos allí Jonás en el vientre del pez. Iglesia, este título, una oración desde el vientre de un pez, quiero decirle que no interesa desde dónde clames al Señor, el Señor siempre va a escuchar. No interesa en medio de qué situación, de situaciones adversas o en qué lugar encuentres, clama al Señor. El Señor siempre te va a escuchar. Dice allí que Jonás oró desde el vientre del pez y no solo Jonás oró desde el vientre del pez, sino que allí Jonás hizo un compromiso y adoró a Dios desde el vientre de un gran pez. Dios oyó y mandó al pez a que vomitara al profeta después de esa oración. Mire, el versículo 8 y 9 de Jonás, el capítulo 2 con el que iniciamos, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza, estaba allí Jonás desde el vientre del pez, alabando a Dios, dice, mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Mire, iglesia, desde el vientre de un pez, Jonás hace esta oración, hace este compromiso y adora a Dios. Y dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez, vomitó a Jonás en tierra. Iglesia, Dios todo lo hace perfecto. Dice, mandó Jehová al pez que vomitara a Jonás. ¿A dónde? En tierra. Que se imagina usted donde el pez hubiese vomitado a Jonás en lo profundo del mar. Jonás nadando allí, creyendo, luchando por salvarse. Creo que Jonás hubiese dicho, mejor me hubiera quedado en el vientre de ese pez que está allí. Pero no, mire que Dios dice, mandó Jehová al pez que vomitara a Jonás en tierra. En tierra. Pero sabe una cosa, iglesia, ahí no termina toda la historia. El pez va y vomita allí al profeta Jonás. Y el tercer punto, iglesia, es un segundo llamado
una nueva oportunidad. Ven, un segundo llamado, una nueva oportunidad. Iglesia, esto a mí me da a entender que Dios es un Dios de segunda oportunidad. Dios es un Dios de segunda oportunidad, porque si tú un día caíste, tú levantas una oración, un clamor a Dios con arrepentimiento, el Señor te da una nueva oportunidad. Entonces, un segundo llamado, una nueva oportunidad. El capítulo 3, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Iglesia, nuevamente el Señor, en un segundo llamado, en una nueva oportunidad, le dice: levántate. Iglesia, el Señor nos está diciendo: levántate, no es tiempo de dormir. Levántate y ve a Nínive. El Señor no le cambió nada. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Y qué le dice Dios? Dijo: nada ha cambiado. El mensaje es el mismo a la misma ciudad, al mismo lugar. Iglesia, porque muchas veces creemos o muchas veces personas de esos mundos, de esas otras iglesias allá que nosotros hablamos allí, el pastor también conoce y sabemos, muchas veces personas se van de la iglesia por X o Y motivo. El Señor vuelve y les hace el llamado. Esas personas creen que van a regresar nuevamente a la iglesia, las cosas van a cambiar. Que es que yo me fui porque no me gustaba la forma en que Morales predicaba, entonces el Señor volvió a llamarme a la iglesia. Pronto que el Señor va a bajar del altar, del púlpito, a Morales, que no vuelva a predicar. No. El Señor le da esa palabra, esa segunda palabra a Jonás, y le dice: ¿sabe una cosa, Jonás? Nada ha cambiado. Usted va a volver a Nínive, va a dar el mismo mensaje que yo te diré. Amén, iglesia. Amén, amén. Nada ha cambiado. Amén. Eso, Dios es un Dios de segunda oportunidad, porque Dios no es que, bueno, mijo, usted se fue de la iglesia, yo vuelvo y lo llamo, pero yo voy a hacer unos arreglitos, unos ajustes allí en la iglesia. No. Es el mismo mensaje, al mismo lugar, a las mismas personas. Amén, iglesia. Amén, amén. Podemos entender, iglesia, entonces allí el corazón de Jonás. Miramos el por qué Jonás no quería ir a Nínive. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive y se va para Tarsis? Luego Dios le da una segunda oportunidad y vuelve y lo manda a Nínive. ¿Pero qué tenía Nínive? Jonás no quería ir allí. Iglesia, Nínive era una ciudad sanguinaria. Nínive era una ciudad malvada, una ciudad donde torturaban a los prisioneros. ¿Ven? Si nosotros miramos también allí el libro de Nahum, capítulo 3, Nahum 3 habla de Nínive como una ciudad sanguinaria. Dice en Nahum 3, uno dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Y el versículo 7 dice: todos los que vieron se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Iglesia, Nínive era una ciudad sanguinaria, malvada, perversa. Por eso Jonás no quería ir a aquella ciudad. Pues sabe una cosa, iglesia, Jonás, habiendo hecho un nuevo compromiso allí desde el vientre de aquel pez, cuando oró, cuando adoró a Dios, cuando hizo un nuevo compromiso. Entonces Jonás, con ese nuevo compromiso, el profeta allí oliendo aún a pescado, inicia el camino a la misión, inicia el camino hacia Nínive. Él no se tardó allí, él no dijo: bueno, yo soy el vómito de un pescado, aunque suene desagradable, y voy a ir a bañarme, a ponerme mi corbata. No. Él así salió oliendo a pescado y se va y empieza a predicar, porque era tiempo, iglesia,
levantarse. Levántate, levántate y clama a tu Dios. Levántate y lleva el mensaje al lugar, a la ciudad donde te envié. Amén. Iglesia, es tiempo de que nos levantemos. Es tiempo de que empecemos a clamar al Señor por esta ciudad, por esta nación, por el mundo entero. Clamemos al Señor. Amén. Entonces Jonás va e inicia el camino, la misión. Jonás tenía que dar ese mensaje en la ciudad de Nínive. Un mensaje, iglesia, que aún podía costarle la vida. ¿Sabe por qué? Porque era un mensaje que el Señor había mandado de juicio, de destrucción, porque era una ciudad sanguinaria, mala, perversa. El Señor estaba allí, mandó ese mensaje de profecía para castigar a esa ciudad. Entonces Jonás tenía temor de ir allí porque le podía costar aún la vida. Pero allí sucede algo maravilloso, iglesia, algo que ni el mismo Jonás esperaba. Dice el versículo 5, dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Iglesia, mire, hermoso allí cuando tú y yo hacemos la obra del Señor. Puede que no la escuchen, puede que la escuchen. Jonás tenía temor de ir a profetizar, a hablar el mensaje de Dios allí, porque le podía de pronto costar la vida. Pero dice que los hombres de Nínive, esos hombres sanguinarios, esos hombres perversos, malvados, creyeron el mensaje, proclamaron ayuno. Amén. Se vistieron de cilicio todos, desde el mayor hasta el menor. Quiere decir que todos, los padres y los niños, todos se vistieron allí de cilicio y ayunaron. Dice la Biblia que Nínive creyó el mensaje y aún ese mensaje, iglesia, llegó al rey de Nínive. Llegó hasta allá. Y de iglesia, tú y yo podemos predicar y de pronto tener temor. Esta predicación no va a ser eco, no va a ser nada, pero nos sorprendemos cuando la gente cree y dice, y aún al rey. Imagínese usted predicando, iglesia, a un grupo y que digan, y ese mensaje llegó al alcalde de Itagüí. Amén. Algo poderoso. Iglesia, dice que el mensaje llegó al rey y produjo en el rey un arrepentimiento. Y hubo un decreto. El rey escuchó el mensaje, se arrepintió y hubo un decreto, decretó algo allí. Parte del gobierno. Dice el versículo 6 al 10, dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El versículo 7 dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Vio Dios lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gloria a Dios, aleluya. Iglesia, mire lo maravilloso, iglesia. Qué rico, qué maravilloso, qué bueno sería esto sucediera en nuestra nación. Esto sucediera aún así sea en nuestro municipio de Itagüí. Que nosotros levantáramos una palabra, que predicáramos un mensaje, que Itagüí no se convirtiera inmediatamente, proclamar ayuno, hombres y animales, porque aún hasta los animales estaban poniendo a ayunar. Y ya no podía el pez comerse a Jonás, estaba en ayuno. Entonces, iglesia, sería algo maravilloso uno de lanzar una palabra de toda una nación,
se convirtiera al Señor, se apartara de su mal camino. Podemos ver allí, iglesia, la misericordia y la compasión de Dios. Fue una misericordia y una compasión tan grande, iglesia, pero tan grande, que Dios cambió de parecer. Iglesia, tú le puedes cambiar el corazón a Dios con tus oraciones. Mire allí, el Señor le dijo a Jonás, ve y proclama, profetiza allí sobre Nínive, que viene una destrucción, que viene castigo. Pero la gente allí se arrepintió, y con ese arrepentimiento produjo un cambio en el corazón de Dios. Porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios de segunda oportunidad. Amén. Dios le da una nueva oportunidad. Dios había mandado un mensaje de juicio. Dios había mandado de destrucción sobre Nínive, pero hubo allí un arrepentimiento genuino, hubo un arrepentimiento verdadero, tanto que cambió el corazón al Dios de Israel. Amén, iglesia. El cuarto punto, iglesia, que quiero compartir es: no era esto lo que yo esperaba. No era esto lo que yo esperaba. Iglesia, ¿por qué? Jonás estaba sorprendido. ¿Cómo así? Pero si yo fui a profetizar, a declarar juicio, Dios se aparta. No era esto lo que yo esperaba. Ahí es donde, ¿cómo reacciono yo cuando las cosas no salen como yo quiero? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Jonás predica el evangelio. Jonás va y predica la palabra. Está esperando el juicio de Dios sobre Nínive. Pero lo que Jonás no se esperaba era que Nínive le cambiara el corazón a Dios con su arrepentimiento, con apartarse de sus malos caminos. Entonces podemos ver allí, iglesia, que el corazón de Dios perdona, pero el corazón del hombre se enoja, se enfada, se entristece por las misericordias que Dios tiene con los demás. Iglesia, Jonás no le salieron las cosas como él quería, y por eso tomó esa reacción de enojo, de enfado. Dice Jonás capítulo 4 versículo 1, dice: Jonás se apesadumbró extremo y se enojó. Mire, él mismo dice: Jonás se apesadumbró extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, mire allí reclamándole a Jehová, oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Iglesia, podemos ver allí cómo Jonás no le salen las cosas como él quería ver juicio, y por eso le dice a Dios: Señor, por eso era que cuando usted me dijo que fuera a Nínive, yo me fui para otro lugar, que yo sabía que si yo iba a predicar allá y ellos se arrepentían, usted se iba a arrepentir, iba a cambiar de planes, los ibas a perdonar. Se enojó Jonás. Iglesia, Jonás se enojó porque Dios tuvo misericordia de una ciudad. Y en esas iglesias, por allá muy lejos, iglesias que no quiero conocer, pero hay personas así que aún se enojan cuando Dios bendice a un hermano. Señor, pero ¿por qué? Si yo llevo 20 años en el evangelio y él se acabó de convertir, ¿y por qué lo estás prosperando? ¿Por qué ya eres un predicador y yo no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Se enojan por las misericordias de Dios para otros. Y Jonás le estaba diciendo: yo sabía, por eso me fui a otro lugar, porque sabía que tú eras clemente y piadoso. Tú te demorabas y te demorabas y te demorabas en enojarte, pero que tus misericordias sí eran prontas, que tus misericordias sí estaban allí y que tú te arrepientes del mal que pensabas hacer. Iglesia, no podemos ser como Jonás. El Señor bendice a mi hermano, gloria a Dios. Amén. ¿Y qué está haciendo mi hermano? Para que Dios lo bendiga, para yo también hacerlo. Amén. Que es que el Señor bendice a esta persona, voy a ver qué hace él. Es que él diezma.
yo voy a diezmar para que el Señor me bendiga. Él se congrega, yo voy a congregarme. Amén. Él está allí buscando en qué ministerio apoyar, está buscando allí ser un escudero del pastor, ser allí el escudero de la pastora, estar allí pendiente de la iglesia que necesita, que también lo voy a hacer porque yo también quiero ser bendecido, Amén, yo también quiero amén. ser próspero, amén. Amén. Pero no esperar, este hermanito está progresando, yo más bien me voy porque no aguanto el progreso y la bendición de él. No, 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 iglesia. Peguémonos allí. Amén, ¿De qué está haciendo amén, él para ser amén. prosperado? Yo también voy a ser prosperado. Amén. Amén, amén. Iglesia, el profeta Jonás tuvo incluso allí problemas con el qué dirán. Él se enojó también por el qué dirán. ¿Por qué, iglesia? Es muy probable que él en otros tiempos hubiese profetizado y hubiera visto el cumplimiento literal de su profecía. De pronto él también había escuchado, oír, profetizar a su padre, que también era profeta, y ver el cumplimiento literal, tal como lo profetizó. Aquí él de pronto estaba preocupado por el qué dirán, porque él fue y profetizó destrucción, él fue y profetizó allí castigo y juicio. No se cumplió ese castigo y ese juicio, sino que hubo un arrepentimiento. Entonces él estaba allí de pronto que decían, este es un falso profeta, este profetiza y las cosas no le salen. Iglesia, Jonás era un buen profeta, pero Nínive cambió el corazón de Dios, porque él profetizó juicio y destrucción. Pero Nínive se llenó de temor y dijo, no, yo no quiero el juicio de Dios para mi vida. Yo voy a arrepentirme, me voy a apartar de mi mal camino y voy a buscar al Dios de Israel, al Dios de Jonás, ese Dios que es tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Amén, iglesia. Estamos a tiempo de cambiar nuestro mal camino, de cambiar nuestros malos pensamientos, de volvernos al Dios a misericordia. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, iglesia, muchas veces nos pasa lo mismo? Nos da miedo el qué dirán. No hacemos algo porque ¿qué dirán? ¿Qué dirá esta gente? Es que este mantiene allí, mantiene en la iglesia y se preocupa más por la iglesia que por su casa, y a veces dejamos de hacer cosas por el qué dirán. Amén. Y mire, iglesia, versículo 5 del capítulo 4 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra a ver qué acontecería en la ciudad. Mire, iglesia, Jonás sale de la ciudad y dice que se prepara una enramada. Se sentó allí como un espectador. Se sentó como un espectador a ver qué era lo que sucedería a la gran ciudad de Nínive. Él fue y dio el mensaje, profetizó y dijo esto o aquello y se va. Espera a ver. Y esperó allí a ver qué era lo que sucedería. Luego vendría el castigo sobre Nínive y se sienta allí como un espectador a mirar lo que sucedería en la ciudad. Vemos una vez más, iglesia, la intervención directa en la vida de Jonás de parte de Dios. Vemos la intervención directa de Dios allí en la vida de Jonás, pues Jehová había dispuesto el crecimiento de una planta, de una calabacera, que le diera sombra a Jonás. Mire, iglesia, es que Dios es hermoso, Dios es maravilloso. Iglesia, Jonás preparó una enramada allí y como que no era muy buen constructor Jonás, porque hizo una enramada para que le diera sombra, pero Dios intervino haciendo crecer una planta, una calabacera que le diera sombra. Quiere decir que la que él hizo no era como muy buena porque Dios preparó esa calabacera. Dice allí, versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¡Wow! Gloria a Dios. Una calabacera creció aquí, me da sombra. Y dice que Jonás se alegró. Pero al día siguiente aparece otro animal
preparado por Dios a destruir esa calabacera. Ay, Dios mío. Así como Dios había preparado la tempestad y había preparado el gran pez para que se tragase a Jonás, así como preparó la calabacera, ahora Dios prepara, envía un gusano y vio la calabacera y ésta se secó. Iglesia, justo cuando Jonás necesitaba más la sombra de la calabacera, esta se le seca. Jonás estaba allí alegre, contento, porque esa calabacera, la calabacera es una mata de hojas anchas y entonces le daba sombra allí y estaba feliz. Justo cuando él necesitaba de esa calabacera, dice que se secó. Un gusano allí la picó, la hizo secar. Y es allí donde Jonás se enfada. Jonás no supo decir, iglesia, como dijo Job en el capítulo 1, versículo 21, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová había dado esa calabacera, Jehová mismo permitió que se secara, pero Jonás no supo decir eso. Pero sabe una cosa, iglesia, no solo eso, sino que también preparó Dios un viento fuerte y un sol que hería a Jonás. Dios estaba interviniendo allí. Preparó ese gusano, pero preparó también un fuerte viento y un sol que hería a Jonás. Podemos ver la reacción de Jonás cuando las cosas no le salen como él quiere. Vemos esa reacción y la podemos ver en el capítulo 4, versículo del 8 al 10, donde dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. El sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios le dijo a Jonás, mire lo que Dios le dice a Jonás, ¿cuánto te enojas por la calabacera? Él respondió, Jonás responde allí con enojo, sí, mucho me enojo hasta la muerte. Dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima por la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? En espacio de una noche nació y en espacio de otra noche creció. Iglesia, pero allí la calabacera crece una noche y a la otra noche se seca, pero el mover de la mano de Dios fue para hacerle entender al profeta Jonás que su actitud hacia los ninivitas era muy inhumana. Dios le estaba dando una lección allí a Jonás, le estaba enseñando algo, le estaba diciendo la actitud que usted tiene sobre esos ninivitas, sobre esa ciudad de Nínive, es muy inhumana. Jonás estaba bastante disgustado porque las cosas no le estaban saliendo como él quería. Estaba enojado porque Dios no había traído el juicio contra Nínive. Iglesia, y así hay muchas personas hoy en día, se enojan, se van de la iglesia porque el pastor no hace lo que ellos dicen, lo que ellos quieren. Pastor, es que a mí me gustaría que usted predicara de esta forma y como el pastor no lo hace, se van. O se enojan. Es que a mí no me gusta X o Y cosa dentro de la iglesia, pastor. ¿Por qué no cambia esto? Es que él es el pastor. El propósito de Dios es ese. Y se enojan, iglesia. Con esos Jonás. No han hecho nada. Jonás no hizo crecer la calabacera. Jonás ni sembró la semilla. No le echó agua. Nada hizo. Y se enoja porque se secó la calabacera, que no era ni del solar de él, porque Jonás no vivía allí. No era ni de su huerta. Se enoja Jonás. Así hay muchas personas. Iglesia, en esas iglesias de allá, Ministerio Centro Cristiano de Formación, eso no pasa. Pero se enojan porque el pastor o la pastora no hacen esto. Es que a mí me gustaría que la pastora nos enseñara de esta forma el estudio bíblico que estamos haciendo. Me voy porque no es la forma que a mí me... No. Iglesia, que no somos nosotros. Es el plan y el llamado de Dios que tiene a cada persona. Amén, amén. Y en la iglesia, el pastor es el pastor. Amén, amén. Y yo no puedo ir a moverle el propósito, la visión y la misión
Dios le entregó a él. Amén. Amén, amén. Entonces Jonás no podía mover la visión ni la misión que Dios tenía con Nínive. Entonces Dios le estaba dando allí una enseñanza, una lección. Pero podemos notar algo, iglesia, en la vida de Jonás. Ya para terminar, iglesia, podemos notar algo en la vida de Jonás. Y es que Jonás era un hombre, un profeta que amaba a Dios. Lo amaba a Dios y tenía temor y temblor de Dios. Pero sabe una cosa, iglesia, Jonás como que no entendía muy bien el plan de salvación y la gracia de Dios. Jonás como que eso no lo tenía muy claro. Él lo amaba a Dios y tenía temor y temblor. Y era el profeta de Dios. Pero no sé si era que no entendía muy bien el plan, la misericordia de Dios, la gracia de Dios a la ciudad. Por eso Dios le dice, Jonás, pero tú te enojas, te enfadas y hasta la muerte dices que quisieras morirte porque se secó la calabacera en la cual no trabajaste. No tuviste nada que ver para que ella creciera, para que ella te diera sombra. No podré tener yo misericordia de una ciudad tan grande como Nínive. Una ciudad donde hay más de 120,000 personas, allí sin contar los niños. Personas que no saben diferenciar entre su mano izquierda y su mano derecha. No podré yo tener compasión de ellas, en la cual yo sí trabajé. Personas que fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. No podré yo tener misericordia de ellos. Si tú te enojas por una planta, hoy creció y mañana pereció, en la cual tú no trabajaste. Iglesia, que el Señor nos ayude a tener un corazón perdonador, a tener un corazón que entienda el plan de salvación, la gracia y la misericordia de Dios para nuestras vidas y para toda la humanidad. Amén, amén. Amén. Pero muchas personas, iglesia, yo he hablado incluso con personas que dicen y conocen personas que fueron de pronto sicarios y matones allí, hicieron grandes masacres. Hoy en día están en los caminos del Señor, sirviéndole al Señor, y la gente los juzga. Pero si este era un matón, si este era un guerrillero, si este era aquello, y hoy está predicando la palabra, yo no le creo que esto, y se enojan. Iglesia, pero no entienden la misericordia de Dios. Y es por eso que alguien dijo, un comentarista dijo, hay un poco de Jonás en el corazón de cada uno de nosotros, engañándonos con nuestros prejuicios y tradiciones inválidas. Iglesia, hay un poco de Jonás en cada uno de nosotros. A veces el Señor nos da un plan, nos traza un camino, ve y haz esto. Nosotros nos desviamos. Está ese Jonás dentro de nosotros, ese pedacito de Jonás. Otras veces el Señor le oramos al Señor como hizo Jonás desde el pez y Dios nos da una segunda oportunidad. Pero esperamos de que en esa segunda oportunidad Dios nos cambie el propósito. Ya, Jonás, me imagino que cuando Dios le da la segunda oportunidad, me imagino que él dijo, bueno, me dio una segunda oportunidad, ya no me va a mandar para Nínive, me va a mandar a predicar en Israel, a predicarle a los israelitas, que todos son conocedores. No, iglesia. Dios es un Dios de segunda oportunidad. Necesitamos encaminarnos en lo que Él tiene para nosotros, en el propósito que nos ha trazado. Por eso, iglesia, hay un pedacito, un poco de Jonás en cada uno de nosotros. Vamos a empezar a pedirle al Señor que nos enseñe a entender y a conocer la gracia, la misericordia, que podamos nosotros comprender que Dios es tardo para la ira, pero en misericordia. Amén. Y en perdonar es grande. Amén. Amén. Dios me les bendiga, iglesia. Pongamos en práctica esta palabra y espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Recordemos que no interesa la situación en que estemos. Amemos al Señor. Amén. El Señor nos escucha. Amén. Que si le hemos fallado al Señor, tenemos la oportunidad de
pedirle perdón. Y Dios es un Dios de segundo llamado, segunda oportunidad. Dios es un Dios que tiene compasión y misericordia, como lo tuvo de mí, tiene de ti también. Dios me le bendiga, iglesia. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Espero, Señor Dios del cielo, que esta palabra haya hecho eco en cada uno de mis hermanos, los que están allí conectados, Señor, en medio de esta plataforma, Señor, así como lo hizo en mi vida, oh Dios, que pido perdón, Señor, si en algunas ocasiones me he comportado como ese Jonás que trata allí de creer, Señor, que la misericordia y las bondades sean solo para Él y no tener para los demás, Señor. Yo te pido perdón si he hecho algo, Señor, que no te haya agradado, Señor, si de pronto he cerrado mis labios a dar una palabra que tú me hayas mandado, Señor, a dar a una persona que la necesita, oh Dios. Pido perdón y te pido que nos ayudes, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Pastor.